Hay momentos en la vida donde la ciencia te dice una cosa y el corazón te susurra algo completamente diferente. Mi nombre es Natalia Vega, tengo 42 años y lo que voy a contarles hoy cambió para siempre todo lo que creía saber sobre la sanación, sobre la fe y sobre los límites entre lo posible y lo imposible. Pero antes de continuar, si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde son todos ustedes. Ahora sí, sigamos con la historia. Vivo en Puebla, esa ciudad de calles empedradas y Talavera que siempre me ha parecido un lugar donde el pasado y el presente se abrazan sin pedir permiso. Soy profesora de literatura en la universidad, una mujer que siempre creyó en las palabras, en la razón, en lo que puede explicarse con lógica. Mis días transcurrían entre libros antiguos, café amargo en tazas de cerámica y el olor a papel viejo que tanto amo. Mi apartamento está lleno de plantas que cuido como si fueran hijas y cada mañana abro las ventanas para que entre el sonido de las campanas de la catedral mezclado con el aroma del pan recién horneado de la panadería de Don Arturo. Todo comenzó hace 1 año y medio, en febrero. Recuerdo que era un martes lluvioso, de esos días donde el cielo se pone color perla y el aire huele a tierra mojada. Llevaba semanas sintiéndome extrañamente cansada, como si algo invisible me estuviera robando la energía poco a poco. Al principio pensé que era el estrés del semestre, los exámenes, las juntas interminables de la facultad, pero ese martes desperté con un dolor en el pecho que me cortó la respiración, un puño invisible que apretaba desde adentro. Mi hermana Patricia, que es enfermera en el Hospital General de Puebla, insistió en llevarme a emergencias. Patricia siempre ha sido la práctica entre nosotras dos, la que tiene los pies en la tierra mientras yo ando con la cabeza en las nubes. La sala de espera olía a desinfectante y a ese aroma particular de los hospitales que es mitad medicamento, mitad miedo contenido. Las luces fluorescentes zumbaban sobre nuestras cabezas mientras esperábamos, y recuerdo que conté las baldosas del piso una y otra vez para no pensar en lo que podía estar pasando dentro de mi cuerpo. Después de horas de estudios, radiografías que hacían ruidos mecánicos inquietantes y análisis de sangre que dejaron mis brazos llenos de pequeñas marcas moradas, conocí al doctor Jiménez. Era un hombre de unos 50 años, con lentes de montura negra y una manera de hablar que intentaba ser gentil, pero que no podía ocultar cierta urgencia. Su consultorio tenía un diploma de la UNAM en la pared y fotografías de montañas, como si quisiera recordarse a sí mismo que hay espacios abiertos más allá de las paredes del hospital. Se sentó frente a mí con una carpeta azul que contenía mis resultados. El sonido del papel al moverse fue como el crujir de hojas secas en otoño. Su mirada, antes profesional y distante, se suavizó con algo que me asustó más que cualquier palabra: compasión. Natalia, dijo, y la manera en que pronunció mi nombre me hizo saber que lo que venía no sería fácil. Los estudios muestran una anomalía seria en tu pulmón izquierdo. Es una formación considerable, y por su naturaleza y extensión, necesitamos actuar rápido. El mundo se volvió silencioso. Podía ver sus labios moverse, explicando términos médicos que sonaban como un idioma extranjero, pero mi mente solo repetía una palabra una y otra vez. Patricia apretó mi mano tan fuerte que sus uñas se clavaron en mi piel, y ese pequeño dolor físico fue lo único que me mantuvo anclada a la realidad. ¿Qué significa eso exactamente?, logré preguntar, aunque mi voz sonó como si viniera de muy lejos. El doctor Jiménez se quitó los lentes y se frotó el puente de la nariz. Significa que necesitamos hacer una intervención. Te voy a ser honesto, Natalia, porque creo que mereces saberlo todo. La formación está en una posición complicada, muy cerca de estructuras importantes. Haremos todo lo posible, pero debes entender que este tipo de casos son delicados. Delicado. Qué palabra tan suave para algo tan terrible. En ese momento sentí como si el piso bajo mis pies se convirtiera en agua,
como si todo lo sólido en mi vida se desvaneciera de repente. Pensé en mis clases, en mis estudiantes esperándome el lunes siguiente para discutir a García Lorca, en las plantas de mi casa que necesitarían agua, en todas las pequeñas cosas cotidianas que de pronto parecían un lujo inalcanzable. Los siguientes meses fueron una sucesión interminable de pasillos blancos, medicamentos con nombres imposibles y efectos secundarios que me hicieron sentir como una extraña en mi propio cuerpo. Mi cabello, ese pelo largo y oscuro que siempre había sido parte de mi identidad, comenzó a caerse en mechones sobre la almohada. Perdí tanto peso que mi ropa colgaba de mi cuerpo como trapos sobre un espantapájaros. El tratamiento me dejaba con náuseas constantes, un sabor metálico en la boca que no se iba ni con los caramelos de menta que Patricia me traía. Pero lo peor no era el malestar físico. Lo peor era ver la esperanza desvanecerse lentamente en los ojos del doctor Jiménez cada vez que revisaba mis estudios. Sus sonrisas se volvieron más forzadas, sus palabras más cuidadosas, hasta que un día de octubre, con las hojas cayendo afuera de la ventana de su consultorio, me dijo la verdad que había estado evitando. Natalia, hemos intentado todo lo que está en nuestras manos. Los tratamientos no están dando los resultados que esperábamos. La formación no se ha reducido y tu cuerpo está muy debilitado. Creo que es momento de que consideres prepararte, estar con tu familia, hacer las cosas que son importantes para ti. Esas palabras fueron como un golpe en el estómago. No dijo las palabras directamente, pero el mensaje era claro. Ya no había nada más que pudieran hacer por mí. Los doctores, con toda su tecnología y conocimiento, habían llegado al límite de lo posible. Esa noche, en mi apartamento silencioso, me senté junto a la ventana y miré las luces de Puebla brillando en la oscuridad. El aroma del café de la cafetería de abajo subía hasta mi ventana, mezclado con el olor a tierra húmeda después de la lluvia vespertina. Mis plantas que había descuidado durante los tratamientos estaban tristes y marchitas. Me sentí igual que ellas, abandonada, sin esperanza, esperando simplemente que el tiempo pasara. Patricia vino a visitarme al día siguiente. Llegó con una bolsa de pan dulce de la panadería que nos gustaba cuando éramos niñas, ese lugar cerca del Zócalo que lleva ahí desde que nuestra abuela era joven. El olor a canela y azúcar llenó mi pequeño apartamento. Nos sentamos en el sillón desgastado de la sala, ese que heredé de mamá, y por un largo rato ninguna de las dos dijo nada. Solo el tic-tac del reloj de pared marcaba los segundos. «Tengo que contarte algo», dijo finalmente Patricia, con una voz que nunca le había escuchado antes. Había duda en ella, como si estuviera a punto de cruzar una línea invisible. «Hay alguien que quiero que conozcas». «Patricia, por favor», le dije, sintiendo cansancio hasta en los huesos. «Si es otro doctor, otro especialista, ya no puedo. No tengo fuerzas para más estudios, más tratamientos que no funcionan». «No es un doctor», respondió ella, mirándome directamente a los ojos. «Es diferente. Mira, sé que esto va a sonar extraño viniendo de mí. Yo soy enfermera. He pasado toda mi vida creyendo en la medicina moderna, en la ciencia. Pero hace 2 años atendí a un paciente, don Fermín se llamaba. Llegó al hospital en condiciones similares a las tuyas. Los doctores le dieron semanas, y entonces su familia lo llevó con alguien, un curandero que vive en Cholula. Natalia, ese hombre regresó 3 meses después para un chequeo de rutina, y la formación había desaparecido, completamente. Los doctores no podían explicarlo. Me quedé mirándola sin poder creer lo que escuchaba. Mi hermana, la científica, la escéptica, estaba sugiriéndome que visitara a un curandero. «Patricia, ¿estás hablando en serio? Tú que siempre te burlas de las limpias y los remedios de la abuela». Lo sé», dijo ella, pasándose las manos por el cabello en un gesto de frustración. «Yo tampoco lo hubiera creído si no lo hubiera visto con mis propios ojos. Revisé personalmente los estudios de don Fermín. No hay explicación médica para lo que pasó. Y he escuchado otras historias similares. Este hombre, don Aurelio se llama, tiene fama en toda la región. La gente viene de muy lejos a verlo». «Pero eso, Esjas, no tiene sentido», argumenté,
aunque mi voz sonaba menos convencida de lo que hubiera querido. La ciencia, los doctores. La ciencia te está diciendo que no hay nada más que hacer, interrumpió Patricia, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Natalia, eres mi hermana. Si hay aunque sea una posibilidad, un 1% de chance, no voy a quedarme sin intentarlo. ¿Qué tienes que perder? Esa pregunta se quedó flotando en el aire como el aroma del pan dulce. ¿Qué tenía que perder? Ya lo había perdido todo según los doctores. Mi futuro, mis planes, mi esperanza. Miré por la ventana hacia las montañas que rodeaban Puebla, esos volcanes antiguos que habían estado ahí mucho antes que cualquier hospital, que cualquier tratamiento médico. Y algo dentro de mí, algo pequeño pero persistente, susurró, ¿por qué no? Está bien, dije finalmente, iré a verlo. La sonrisa que iluminó el rostro de Patricia fue la primera cosa genuinamente hermosa que había visto en meses. Me abrazó tan fuerte que por un momento me dolieron las costillas, pero fue un dolor diferente. Un dolor que se sentía como amor. 3 días después, un sábado por la mañana cuando el sol apenas estaba saliendo y pintaba el cielo de tonos rosados y dorados, Patricia y yo tomamos su coche viejo rumbo a Cholula. El camino estaba bordeado de campos de maíz que se mecían con la brisa fresca de la mañana. El aroma a tierra fértil entraba por las ventanas abiertas, mezclado con el olor a humo de leña de las casas rurales donde las familias ya estaban preparando el desayuno. Cholula es un pueblo mágico que siempre me ha fascinado, con su pirámide prehispánica coronada por una iglesia amarilla, como un símbolo perfecto de cómo en México lo antiguo y lo nuevo, lo indígena y lo católico, conviven en el mismo espacio. Las calles empedradas hacían que el coche se sacudiera suavemente mientras Patricia seguía las indicaciones que le habían dado. Llegamos a una casa modesta en las afueras del pueblo, pintada de un azul desteñido por el sol. El jardín estaba lleno de plantas que no conocía, hierbas que crecían en macetas de barro y entre las piedras del camino. El olor era intenso: albahaca, romero, ruda y otras plantas que mi nariz no podía identificar, pero que de alguna manera me resultaban familiares, como si mi cuerpo las reconociera desde algún lugar profundo de la memoria genética. Una mujer mayor, de tal vez 70 años, con el cabello blanco recogido en una trenza y un delantal bordado de flores, nos recibió en la puerta. Su sonrisa era cálida, sin ningún rastro de la lástima que había visto en tantos rostros durante los últimos meses. «Adelante, adelante», dijo con voz suave pero firme. «Don Aurelio las está esperando. Soy Remedios, su esposa. Pasen, pasen». La casa olía a copal y a algo más, algo terroso y limpio a la vez. Las paredes estaban decoradas con imágenes de santos católicos junto a figurillas de barro que parecían mucho más antiguas, representando formas y símbolos que no comprendía del todo. Había velas encendidas por todas partes, creando una luz temblorosa y dorada que hacía que todo pareciera estar vivo, respirando. Remedios nos guió a través de un pasillo estrecho hasta llegar a una habitación al fondo de la casa. Ahí, sentado en una silla de madera tallada, estaba don Aurelio. Debía tener más de 75 años. Su rostro era un mapa de arrugas que hablaban de décadas de sol y sabiduría. Vestía una camisa blanca de manta, pantalones oscuros y llevaba un collar de cuentas de madera alrededor del cuello. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos, oscuros, profundos y llenos de una calidez que me hizo sentir vista de verdad por primera vez en mucho tiempo. «Siéntate, hija», me dijo, señalando una silla frente a él. Su voz era grave y resonante, como el sonido de un tambor distante. Patricia se quedó de pie cerca de la puerta, casi sin atreverse a respirar. Me senté sintiendo mis rodillas temblar. Don Aurelio me miró en silencio durante lo que pareció una eternidad. No era una mirada médica, clínica, de esas que buscan síntomas y diagnósticos. Era una mirada que parecía ver más allá de mi cuerpo, más allá de lo obvio. «Vienes cargando mucho miedo», dijo finalmente. No era una pregunta. Miedo en el pecho, que miedo en el alma.
Los doctores te han dicho cosas que te han hecho sentir que ya no hay camino, ¿verdad? Asentí, sin confiar en mi voz para responder. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. Los doctores saben mucho, continuó don Aurelio, pero no lo saben todo. Ellos ven el cuerpo como una máquina, y cuando la máquina se descompone, piensan que ya no hay nada que hacer. Pero tú no eres una máquina, Natalia. Eres un ser completo, cuerpo, espíritu, energía, todo conectado, y cuando una parte se enferma, es porque hay un desequilibrio en todo el ser. No entiendo, susurré. Los estudios muestran que hay algo físico, algo real en mi pulmón. Y lo hay, afirmó él, inclinándose un poco hacia adelante. No estoy negando eso, pero esa formación física es solo la manifestación de algo más profundo. El miedo, la tristeza, el estrés que has acumulado durante años, todo eso se queda atrapado en el cuerpo, y si no lo liberamos, si no limpiamos esa energía oscura, el cuerpo no puede sanarse a sí mismo. Remedios entró en ese momento con una charola que contenía un manojo de hierbas atadas, varios huevos blancos, una vela gruesa de cera de abeja y un sahumerio del que salía humo fragante. El aroma me recordó a las misas en la iglesia de mi infancia, pero también a algo más antiguo, más primordial. «Voy a hacerte una limpia», explicó don Aurelio. «No es magia, aunque así lo parezca. Es una manera de liberar las energías negativas que están bloqueadas en tu cuerpo. Necesito que confíes en el proceso, que dejes que tu cuerpo recuerde cómo sanarse». «¿Y eso funcionará?», pregunté sintiendo una mezcla de esperanza y escepticismo. «¿Realmente puede ayudarme?». Don Aurelio sonrió y sus ojos se arrugaron aún más en las comisuras. «El cuerpo humano es mucho más sabio de lo que creemos. Solo necesita un empujón, una oportunidad para recordar su propio poder. Pero también necesito que entiendas algo importante. Yo no te voy a curar. Yo solo voy a ayudarte a que te cures a ti misma». Me pidió que me pusiera de pie en el centro de la habitación. Patricia seguía junto a la puerta, observando todo con una mezcla de curiosidad científica y esperanza desesperada. Don Aurelio encendió el manojo de hierbas y el humo comenzó a llenar el espacio. El aroma era intenso: romero, albahaca, ruda, copal y otras plantas que no podía identificar. Me envolvió como una nube, entrando por mi nariz y llenando mis pulmones. Comenzó a pasar el manojo de hierbas humeantes alrededor de mi cuerpo sin tocarme, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor del humo. Murmuraba palabras en un idioma que no entendía, tal vez náhuatl o alguna lengua más antigua aún. El humo se arremolinaba a mi alrededor y por un momento me sentí mareada, como si el piso se moviera bajo mis pies. Luego tomó uno de los huevos y comenzó a pasarlo por todo mi cuerpo, desde la cabeza, bajando por los hombros, el pecho donde estaba mi dolor, la espalda, las piernas. El huevo estaba frío contra mi piel y don Aurelio lo movía con movimientos circulares, como si estuviera extrayendo algo invisible de mi interior. Todo el tiempo seguía hablando en voz baja, palabras que sonaban como oraciones, pero también como conversaciones con entidades que yo no podía ver. El proceso duró casi una hora. Para cuando terminó me sentía extrañamente ligera, como si me hubieran quitado un peso que ni siquiera sabía que estaba cargando. Don Aurelio rompió el huevo en un vaso con agua y los tres nos quedamos mirando cómo la clara se dispersaba en patrones extraños, formando figuras que parecían tener significado para él. «Mucha oscuridad», dijo, señalando unas manchas en la clara. «Mucho miedo acumulado, pero también veo fuerza. Veo que tu espíritu no se ha rendido del todo. Eso es bueno. Eso es lo que necesitamos». Me pidió que regresara cada semana durante los próximos 2 meses. También me dio una bolsa de tela llena de hierbas secas. «Vas a hacer té con esto cada mañana y cada noche. Limpia el cuerpo por dentro. Ayuda a expulsar lo que no pertenece ahí. Y también vas a hacer algo más importante. Cada día, cuando salga el sol, vas a salir afuera, vas a poner las manos sobre tu pecho y vas a decirle a tu cuerpo que lo perdonas. Vas a agradecerle por todo lo que ha hecho por ti y vas a pedirle que se cure.
¿Perdonar a mi cuerpo?, pregunté confundida. ¿Por qué tendría que perdonarlo? Porque has estado enojada con él, respondió don Aurelio con gentileza. Enojada porque se enfermó, porque te traicionó, porque no es tan fuerte como pensabas. Esa rabia crea más bloqueos, más oscuridad. Necesitas hacer las paces con tu propio cuerpo, tratarlo como tratarías a un amigo que está sufriendo. Esas palabras se clavaron en mi corazón porque eran ciertas. Había estado furiosa con mi cuerpo, sintiéndome traicionada por él. Nunca se me había ocurrido que esa rabia podía estar empeorando las cosas. Salimos de la casa de don Aurelio cuando el sol ya estaba alto en el cielo. El camino de regreso a Puebla fue silencioso. Patricia conducía concentrada en el camino y yo miraba por la ventana los campos dorados de trigo mecerse con el viento. Llevaba la bolsa de hierbas apretada contra mi pecho y por primera vez en meses sentía algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Esa noche, en mi apartamento, preparé el té como don Aurelio me había indicado. El olor llenó la cocina, herbal y ligeramente amargo. Lo bebí despacio, sintiendo cómo el líquido caliente bajaba por mi garganta. Sabía extraño, pero no desagradable, como si mi cuerpo reconociera algo ancestral en esos sabores. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol entraron por mi ventana, pintando las paredes de naranja y oro, hice algo que nunca había hecho antes. Me paré frente a la ventana abierta, puse mis manos sobre mi pecho, justo sobre mi corazón, y cerré los ojos. Podía escuchar los sonidos de Puebla despertando, los pájaros cantando, el vendedor de tamales pregonando en la esquina, el sonido distante de las campanas de la catedral. «Perdóname», susurré sintiendo lágrimas calientes rodar por mis mejillas. «Perdóname por estar enojada contigo. Has trabajado tan duro para mantenerme viva todos estos años. Gracias por cada respiración, por cada latido. Te prometo que voy a cuidarte mejor. Por favor, ayúdame a sanar». Las palabras salieron de un lugar profundo que no sabía que existía. Y mientras las decía, sentí algo aflojarse en mi pecho, como un nudo que lentamente comenzaba a deshacerse. Continué con esta rutina religiosamente. Cada mañana, el té de hierbas, cada amanecer mis palabras de perdón y gratitud, y cada sábado Patricia me llevaba a Cholula para otra limpia con don Aurelio. Con cada visita, el proceso se sentía diferente. A veces terminaba llorando sin saber por qué. Otras veces me sentía llena de energía, como si pudiera correr kilómetros. Don Aurelio decía que todo eso era normal, que era mi cuerpo procesando y liberando años de emociones guardadas. Remedios también se convirtió en una presencia importante. Mientras don Aurelio hacía las limpias, ella me enseñaba sobre las plantas, sobre cómo cada una tenía propiedades específicas, no solo para el cuerpo, sino para el espíritu. Me hablaba de la sabiduría antigua, de cómo sus abuelos y los abuelos de sus abuelos habían usado estos conocimientos durante siglos. «La medicina moderna es muy buena», me dijo un día mientras preparábamos té juntas en su cocina que olía a canela y a tierra. Pero se le olvidó algo importante, que las personas no somos solo cuerpo. Somos también alma, espíritu, conexión con la tierra, con nuestros ancestros. Cuando ignoras esas partes, aunque cures el cuerpo, la persona sigue enferma. Pasaron 6 semanas. Yo seguía bebiendo el té, haciendo mis oraciones matutinas, yendo a las limpias. Y entonces comencé a notar cambios pequeños, pero innegables. El dolor constante en mi pecho comenzó a disminuir. Ya no me despertaba en las noches sin poder respirar. Tenía más energía, podía caminar hasta el mercado sin sentir que me iba a desmayar. Mi apetito regresó, y con él, las ganas de cocinar las recetas que mi abuela me había enseñado. Patricia lo notó también. «Te ves diferente», me dijo un día, examinándome con sus ojos de enfermera. «Tu color ha mejorado. Tus ojos están más claros. Natalia, algo está pasando». Le resté importancia al principio, teniendo miedo de esperanzarme demasiado. Pero los cambios continuaron. Mi cabello, que había comenzado a caerse, empezó a crecer de nuevo.
Las plantas en mi apartamento, que había vuelto a cuidar con dedicación, florecieron como nunca antes lo habían hecho. Era como si todo a mi alrededor estuviera despertando de un largo sueño. 2 meses después de mi primera visita a don Aurelio, Patricia insistió en que regresara al Hospital General para hacerme nuevos estudios. Yo tenía miedo, terror de que los resultados me devolvieran a esa oscuridad de donde apenas estaba saliendo. Pero ella insistió, y una parte de mí también necesitaba saber. El día de los resultados, el consultorio del doctor Jiménez me pareció más frío que nunca. Las luces fluorescentes zumbaban con ese sonido molesto y el olor a desinfectante me revolvió el estómago. Patricia estaba sentada a mi lado, apretando mi mano con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. El doctor Jiménez entró con la carpeta de mis resultados. Su expresión era extraña, confundida. Se sentó frente a nosotras y abrió la carpeta, mirando las imágenes una y otra vez, como si no pudiera creer lo que veía. «Natalia», comenzó, y su voz sonaba desconcertada. «He revisado estos estudios 3 veces. Los he comparado con los anteriores. Incluso pedí una segunda opinión de 2 colegas. Y todos llegamos a la misma conclusión que, honestamente, no puedo explicar. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿Qué pasa, doctor?» «La formación», dijo lentamente, como si las palabras no tuvieran sentido, ni siquiera para él, «se ha reducido en un 80%. Las áreas que estaban comprometidas muestran signos de regeneración. Los marcadores en tu sangre están casi normales. Natalia, según estos estudios, tu cuerpo está sanando». El silencio en ese consultorio fue absoluto. Podía escuchar el zumbido de las luces, el tic-tac del reloj en la pared, el sonido de mi propia respiración entrando y saliendo de mis pulmones que, según la ciencia, no deberían estar funcionando tan bien. «¿Cómo es posible?», preguntó finalmente Patricia, su voz quebrada por la emoción. El doctor Jiménez se quitó los lentes y se frotó los ojos. «No lo sé. Simplemente no lo sé. En mi carrera he visto algunas recuperaciones inesperadas, pero nunca algo así. No en estos niveles. Es como si tu cuerpo hubiera reiniciado sus propios mecanismos de sanación». «¿Y qué significa esto?», pregunté casi sin atreverme a creer lo que estaba escuchando. «Voy a estar bien». «Si continúa esta tendencia», respondió él todavía mirando los estudios como si fueran un rompecabezas imposible. «Sí, vas a estar bien. No puedo explicarlo científicamente, pero los hechos están aquí, en negro y blanco. Sea lo que sea que hayas estado haciendo, Natalia, sigue haciéndolo». Patricia y yo nos abrazamos ahí mismo en el consultorio, llorando y riendo al mismo tiempo. El doctor Jiménez nos miraba con una mezcla de felicidad genuina y total perplejidad profesional. «¿Qué has estado haciendo diferente?», me preguntó. «¿Algún tratamiento alternativo? ¿Cambios en tu dieta?». Miré a Patricia y ella asintió levemente. «He estado viendo a un curandero en Cholula», dije, esperando que se riera o me dijera que era imposible que eso tuviera algo que ver. Pero el doctor Jiménez no se rió. Su expresión se volvió pensativa. «Hay cosas», dijo lentamente, «que la medicina occidental aún no comprende completamente. La conexión entre la mente, las emociones y la salud física. El efecto del estrés crónico en el sistema inmunológico. La capacidad del cuerpo para sanarse cuando encuentra el ambiente adecuado. No puedo decir que lo que estás haciendo con ese curandero sea la causa directa de tu recuperación, pero tampoco puedo negarlo. Los resultados están aquí». Salimos del hospital flotando. El sol de mediodía bañaba las calles de Puebla con una luz dorada y cálida. Los sonidos de la ciudad, que durante tanto tiempo me habían parecido molestos y caóticos, ahora sonaban como una sinfonía. El claxon de los coches, las risas de los niños jugando en el parque, los vendedores ambulantes ofreciendo sus productos, todo era música para mis oídos. Fuimos directamente a Cholula. Necesitaba que don Aurelio supiera, necesitaba agradecerle. Cuando llegamos, Remedios nos recibió con su sonrisa cálida de siempre, pero antes de que pudiéramos decir algo, simplemente asintió. «Ya sabemos», dijo. «Don Aurelio lo supo desde tu última limpia.
Él vio que la luz estaba regresando, que la oscuridad se estaba yendo. Don Aurelio estaba en el jardín cuidando sus plantas medicinales. Cuando me vio, sonrió ampliamente. «Ahí está mi guerrera», dijo. «Sabía que tu espíritu era fuerte, que solo necesitabas recordar tu propio poder». Le conté sobre los estudios, sobre lo que el doctor Jiménez había dicho. Don Aurelio escuchó asintiendo, sin sorpresa alguna en su rostro. «Los doctores tienen sus máquinas, sus estudios», dijo, acariciando las hojas de una planta de albahaca. «Y esas cosas son valiosas. Pueden ver lo que está pasando en el cuerpo, pero nosotros trabajamos con lo que ellos no pueden ver, la energía, el espíritu, la conexión con la tierra y con lo sagrado. Las dos medicinas no tienen que estar peleadas, pueden trabajar juntas». «Entonces, ¿qué fue lo que realmente me curó?», pregunté. «¿Las hierbas? ¿Las limpias?». Don Aurelio me tomó las manos con sus manos curtidas y fuertes. «Te curaste tú misma, Natalia. Las hierbas ayudaron, las limpias liberaron energía bloqueada. Pero lo que realmente hizo la diferencia fue que dejaste de pelear contra tu propio cuerpo. Dejaste de verlo como tu enemigo y empezaste a tratarlo como tu aliado. El perdón que le diste cada mañana, la gratitud, el amor, eso es lo más poderoso que existe. Eso es lo que permitió que tu cuerpo recordara cómo sanarse». Sus palabras me llenaron de una emoción tan profunda que apenas podía respirar. «¿Y ahora qué?», pregunté. «¿Qué viene después?». «Ahora», dijo don Aurelio con esa sonrisa sabia suya, «sigues cuidándote, sigues escuchando a tu cuerpo, sigues conectada con la tierra, con las plantas, con lo sagrado. Y cuando sientas que la oscuridad quiere regresar, cuando el estrés o el miedo intenten volver, ya sabes qué hacer. Ya conoces el camino de regreso a la luz». Los siguientes meses fueron una revelación continua. Continué haciendo mis rituales matutinos, aunque ahora eran menos sobre pedir sanación y más sobre agradecer. Regresé a dar clases en la universidad y mis estudiantes notaron el cambio en mí. Tenía más energía, más pasión, más presencia. Les hablaba no solo de literatura, sino de la importancia de escuchar a su cuerpo, de no ignorar las señales que nos envía. Mis colegas en la universidad empezaron a preguntarme qué había pasado. Algunos sabían que había estado enferma, que el pronóstico había sido grave. Cuando les contaba sobre don Aurelio, sobre las limpias y las hierbas, recibía todo tipo de reacciones. Algunos se mostraban escépticos, otros curiosos, y otros me confesaban que sus propias abuelas habían usado remedios similares. El doctor Jiménez continuó haciendo seguimiento de mi caso. Cada 3 meses me hacía estudios, y cada vez los resultados eran mejores. La formación continuó reduciéndose hasta que, casi un año después de mi primera visita a don Aurelio, prácticamente había desaparecido. Los doctores hablaban de remisión espontánea, de casos raros pero documentados, donde el cuerpo simplemente revierte procesos que parecían irreversibles. Un día, el doctor Jiménez me llamó a su consultorio para una conversación diferente. «Natalia», me dijo, «tu caso ha generado mucho interés en el hospital. Hay varios colegas que están empezando a investigar la conexión entre prácticas tradicionales y medicina moderna. ¿Estarías dispuesta a compartir tu historia?». Y así fue como terminé dando charlas en el hospital, en conferencias médicas, compartiendo mi experiencia. No como una promotora de abandonar la medicina moderna, sino como alguien que había encontrado un puente entre dos mundos. Les hablaba a los doctores sobre la importancia de ver al paciente como un ser completo, no solo como un conjunto de síntomas. Les hablaba sobre don Aurelio, sobre remedios, sobre una sabiduría que ha existido durante milenios y que no debería ser descartada solo porque no la entendemos completamente. Patricia, mi hermana escéptica, se convirtió en una de las defensoras más apasionadas de integrar ambos enfoques. En el hospital donde trabajaba, ayudó a establecer un programa piloto donde pacientes con casos difíciles podían, si querían, complementar su tratamiento médico con prácticas tradicionales. Los resultados iniciales fueron prometedores, aunque, como ella misma decía,
Era difícil cuantificar exactamente qué estaba ayudando y en qué medida. Don Aurelio continuó siendo una presencia constante en mi vida. Lo visitaba cada mes, ya no para limpias de sanación, sino para lo que él llamaba limpias de mantenimiento. Es como cuidar un jardín, me explicaba. No esperas a que las malas hierbas lo invadan todo, lo cuidas constantemente, con amor y atención. Durante esas visitas, me seguía enseñando sobre plantas, sobre energía, sobre la conexión entre todas las cosas vivientes. Remedios se convirtió en algo así como una segunda madre para mí. Me enseñó a hacer mis propios tés medicinales, a reconocer las plantas que crecían en los campos alrededor de Puebla. Pasábamos tardes enteras en su cocina, preparando remedios mientras ella me contaba historias de su infancia, de su abuela que había sido partera y curandera, de una línea de sanadoras que se extendía hacia atrás en el tiempo, tanto como la memoria podía alcanzar. Lo que don Aurelio y yo hacemos, me dijo un día mientras picábamos hierbas frescas que llenaban la cocina con su aroma, no es nada nuevo, no inventamos nada. Solo estamos manteniendo vivo un conocimiento que siempre ha estado aquí, un conocimiento que dice que las personas somos parte de la naturaleza, no separadas de ella, que nuestro cuerpo sabe cómo sanarse si le damos lo que necesita: plantas de la tierra, aire limpio, agua pura, amor, propósito, conexión. 2 años han pasado desde aquella mañana lluviosa, cuando el doctor Jiménez me dijo que no había nada más que hacer. 2 años en los que he aprendido más sobre la vida, sobre la sanación, sobre mí misma, de lo que aprendí en las 4 décadas anteriores. Mi último estudio médico mostró lo que el doctor Jiménez llamó una recuperación completa. No hay signos de la formación que amenazaba con quitarme la vida. Mis pulmones están sanos, mi energía está de vuelta, mi cuerpo está fuerte. ¿Fue don Aurelio quien me curó? ¿Fueron las hierbas, las limpias? ¿O fue simplemente que mi cuerpo encontró el camino de regreso a su propio equilibrio? Honestamente, no creo que importe encontrar una respuesta definitiva. Lo que importa es que estoy aquí, viva, sana, agradecida. He aprendido que la sanación no es solo física, es también emocional, espiritual. Es perdonar a tu cuerpo por no ser perfecto. Es agradecerle cada día por el milagro de estar vivo. Es conectarte con algo más grande que tú misma, ya sea que lo llames naturaleza, energía, Dios o como quieras llamarlo. Es entender que no estamos solos, que hay sabiduría antigua que todavía tiene mucho que enseñarnos. Patricia y yo seguimos siendo cercanas, más que nunca. Ella ha mantenido su escepticismo científico, pero ahora es un escepticismo más abierto, más curioso. No puedo explicar lo que te pasó, me dice a menudo, pero tampoco puedo negar los resultados. Y eso me hace cuestionar muchas cosas que daba por sentadas sobre cómo funciona realmente la sanación. En cuanto al doctor Jiménez, se ha convertido en un aliado inesperado. Ha comenzado a referir a algunos de sus pacientes más difíciles a don Aurelio, no como un reemplazo de la medicina moderna, sino como un complemento. Si puede ayudar, me dijo en nuestra última consulta, si puede darle a los pacientes esperanza, si puede activar los mecanismos de sanación del propio cuerpo, entonces sería negligente de mi parte ignorarlo. Ahora, cuando me paro frente a mi ventana cada mañana para ver el amanecer sobre Puebla, con las manos sobre mi corazón y el aroma del té de hierbas llenando mi apartamento, no solo agradezco por estar viva, agradezco por todo el viaje, incluso por las partes oscuras y aterradoras, porque esas partes me enseñaron algo invaluable, que somos más fuertes de lo que creemos, que hay más caminos de sanación de los que la ciencia moderna reconoce, y que a veces la respuesta no está en elegir entre la medicina tradicional o la moderna, sino en honrar ambas. Mi historia no es única. Desde que empecé a compartirla, he conocido a docenas de personas con experiencias similares, pacientes que los doctores habían dejado ir, que encontraron sanación en lugares inesperados. No todos se curaron completamente, y es importante ser honesto sobre eso. La sanación no siempre significa volver a estar exactamente como antes.
A veces significa encontrar paz, encontrar significado, encontrar una mejor calidad de vida incluso si el cuerpo no se recupera completamente. Pero todos tenemos en común una cosa: aprendimos a ver más allá de lo obvio, a buscar respuestas en lugares donde la ciencia moderna no suele mirar. Aprendimos que nuestros ancestros, que vivieron durante milenios sin hospitales ni medicamentos modernos, tenían sus propias formas de sanar. Y aunque esas formas no pueden ni deben reemplazar los avances médicos modernos, tampoco deberían ser descartadas. La historia que les he contado hoy no es una invitación a abandonar a los doctores o a rechazar los tratamientos médicos. Cuando me enfermé, fui al hospital, hice los estudios, seguí los tratamientos. La medicina moderna me dio información crucial sobre lo que estaba pasando en mi cuerpo. Pero cuando esa medicina llegó al límite de lo que podía hacer, cuando los doctores se quedaron sin respuestas, tuve la suerte de encontrar otro camino. Y ese camino me llevó a don Aurelio, a remedios, a las hierbas y las limpias, pero sobre todo me llevó de vuelta a mí misma. Me enseñó a escuchar a mi cuerpo en lugar de pelear contra él. Me enseñó que la sanación es un acto de amor propio, de conexión, de fe, no necesariamente religiosa, sino fe en la capacidad de nuestro cuerpo para buscar su propio equilibrio cuando se le da lo que necesita. ¿Es todo esto científicamente comprobable? No de la manera tradicional. ¿Funcionará para todos? Probablemente no. Cada cuerpo es diferente, cada enfermedad es única, cada persona tiene su propio camino. Pero lo que sí sé, lo que puedo afirmar con total certeza, es que hay más formas de sanar de las que nos han enseñado a reconocer. Y a veces, la mayor sanación viene de los lugares más inesperados. Hoy, cuando camino por las calles de Puebla, cuando veo los volcanes en la distancia, cuando huelo el copal en las iglesias o el aroma de las hierbas en el mercado, siento una gratitud profunda por estar viva. No solo por haber sobrevivido, sino por haber aprendido a vivir de verdad, a estar presente, a honrar mi cuerpo, a conectarme con tradiciones antiguas que llevan siglos ayudando a las personas a sanar. Mi apartamento ahora está lleno no solo de libros, sino también de plantas medicinales. En mi cocina siempre hay hierbas secándose, tés preparándose. Mis estudiantes a veces se quejan del olor a romero y albahaca, pero luego me piden que les enseñe para qué sirve cada planta. Y yo les enseño, transmitiéndoles un conocimiento que Remedios me transmitió a mí, que su abuela le transmitió a ella, en una cadena ininterrumpida de sabiduría que se extiende hacia atrás en el tiempo. Don Aurelio tiene ahora más de 77 años. A veces me preocupa pensar en el día en que ya no esté. Pero él dice que no me preocupe, que el conocimiento no se pierde, que siempre hay alguien dispuesto a aprenderlo y a llevarlo adelante. La sabiduría es como el agua, me dice. Siempre encuentra su camino. Entonces ahora, cuando pienso en aquella mañana lluviosa hace 2 años, cuando el doctor Jiménez me dijo que me preparara para partir, cuando sentí que todo estaba perdido, me doy cuenta de que eso no fue el final, sino el principio. El comienzo de un viaje que me llevó a descubrir un mundo que siempre estuvo ahí, pero que yo no podía ver. Un mundo donde los curanderos y los doctores no tienen que estar en conflicto, donde la ciencia y la tradición pueden caminar juntas, donde la sanación verdadera viene de honrar todos los aspectos de nuestro ser: cuerpo, mente, espíritu, conexión con la tierra. Y antes de despedirme, quiero dejarte con algo que don Aurelio me dijo una vez y que nunca olvidaré. Los doctores pueden ver la enfermedad, pueden medirla, pueden tratarla, pero nosotros vemos a la persona completa. Vemos su espíritu, su historia, su conexión con todo lo que es, y a veces sanar el espíritu es el primer paso para que el cuerpo pueda seguir. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, si te ha hecho pensar, si te ha dado esperanza, por favor compártela. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más historias como esta, y déjame en los comentarios qué piensas sobre la medicina tradicional. ¿Has tenido alguna experiencia con curanderos o prácticas ancestrales? ¿Crees que hay espacio para que ambos tipos de medicina trabajen juntas?
Me encanta leer sus experiencias y aprender de ustedes. Recuerda que tu cuerpo es sabio, que tiene una capacidad increíble para sanarse cuando se le da lo que necesita. Escúchalo, hónralo, agradécele cada día por el milagro de estar vivo. Y si alguna vez te encuentras en un lugar oscuro, donde la medicina moderna no tiene respuestas, no tengas miedo de buscar en otros lugares. La sanación tiene muchos caminos, y tu camino puede ser diferente al de todos los demás. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por estar aquí. Y recuerda, nunca pierdas la esperanza, porque a veces los milagros vienen de los lugares más inesperados. Hasta la próxima historia. Cuídate mucho.